Vamos a tratar con este vídeo uno de los temas más importantes y apasionantes de la historia contemporánea y que marcó decisivamente el devenir del siglo pasado, el siglo XX. Hablamos de la Revolución Rusa y si recordáis cuando vimos la Revolución Francesa, en aquella ocasión se rompió el antiguo régimen y la burguesía tomó el poder bajo las ideas del liberalismo, si recordáis. Ahora, en la Revolución Rusa, el antiguo régimen que vivía este país será asaltado no ya por la burguesía, como en Francia, sino por las clases populares, que no pretenderán la llegada del liberalismo, sino el acceso al poder del proletariado, siguiendo, de algún modo, las ideas del marxismo, que hablaba de dictadura del proletariado y de sociedad sin clases. Bien, pero como primer punto, vamos a ver cómo era Rusia antes de la revolución, la Rusia del zar. En la imagen podemos ver a la familia real, a los últimos zares, y aquí tenemos a Nicolás II Romanov, el último de ellos, rodeado de su familia. Os escribo el nombre: Nicolás II Romanov. Romanov era la dinastía de los últimos zares. Bien, vamos a empezar viendo, como hemos dicho, cómo era Rusia antes de la revolución, es decir, la Rusia zarista. Aquí tenéis un esquema que hemos seleccionado de internet donde podemos dividir en tres partes y aquí tendríamos una primera parte, la Rusia zarista, donde con ideas básicas nos explica cómo era, y luego digamos que empezarían los dos acontecimientos que inauguran las dos fases de la revolución. La guerra ruso-japonesa sería el inicio de la revolución de 1905 y la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial sería el inicio de la fase de 1917. Pero bueno, volvamos a cómo era Rusia antes de la revolución. Bien, en primer lugar, hemos de decir que era una monarquía absoluta. Ya vosotros sabéis en qué consiste la monarquía absoluta y que el país vivía bajo los designios del antiguo régimen. Era una economía de base agraria, es decir, la mayor parte de la economía se basaba en el campo y la poca industria que existía en el país estaba en manos de extranjeros. Por otro lado, a nivel social, tenemos un modelo de sociedad del antiguo régimen donde existe una nobleza terrateniente muy poderosa, la familia real, y una inmensa mayoría de personas que viven en la más absoluta miseria, los, entre comillas, no privilegiados. En este caso hablamos de un campesinado pobre que sufre incluso hambre permanentemente y un proletariado emergente que son los trabajadores de estas pocas fábricas que existen en el país y, como decimos, están en manos de extranjeros. La burguesía, pues prácticamente inexistente. Bien, por otro lado, toda esta situación social, el zar la vivía completamente de espaldas. Las hambrunas y las penurias que pasaba la sociedad rusa eran respondidas desde el gobierno con mano dura y represión. Bien, llegando a este punto, empezamos a ver qué ocurre en el año 1904 y es el comienzo de la guerra ruso-japonesa, que aquí aparece. La guerra ruso-japonesa se produce por el enfrentamiento de estos dos países por los deseos que tenían ambos de expandirse por Asia. Especialmente habían puesto sus ojos en la península de Corea. Al coincidir en sus objetivos acabarán chocando y terminarán en guerra. La victoria, de forma inesperada, se la llevó Japón.
Y eso agravó muchísimo la crisis en Rusia y aumentó el descrédito del zar. Os pongo la fecha 1904-1905. Y podemos decir que esta guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX va a ser la introducción a la primera fase revolucionaria, la de 1905. Bueno, mirando las imágenes un poco, os he querido poner una imagen de la época de soldados japoneses en el frente, en esta guerra contra los rusos, y un pequeño mapa donde podemos ver las operaciones militares. Aquí tenemos la península de Corea, mirad, China, Rusia y Japón, que es la isla que se encuentra en esa zona. En amarillo el ejército japonés, en azul la flota japonesa y en rojo la flota rusa. Bien, como sabéis, y sin detenernos más en esta guerra, los japoneses aplastaron a los rusos y eso supuso una sorpresa muy grande para la gente de este tiempo. Consecuencias de esta guerra: el aumento del descrédito del zar, el agravamiento de la crisis y el comienzo de grandes disturbios. De esa manera podemos decir que entramos en la Revolución de 1905. Dentro de la Revolución Rusa, recordad que contemplamos dos fases: la Revolución de 1905 y la Revolución de 1917. La Revolución de 1905 hemos visto que comienza con esa derrota ruso-japonesa, pero está alimentada por una crisis que viene de antes y que tiene mucho que ver con la monarquía absoluta, con el antiguo régimen y con esa miseria que vive el 90% de la población rusa en este tiempo. Bien, ante la situación de miseria y de crisis, un grupo de manifestantes se plantaron ante el Palacio de Invierno. Si miráis esta imagen, hay una representación pictórica de ese día, de ese domingo sangriento, donde una serie de manifestantes ante el Palacio de Invierno, que era la residencia en San Petersburgo, la residencia de los zares, pidiéndole al zar una mejora en sus condiciones de vida. La respuesta fue que la guardia del palacio, los veis aquí, que la guardia del palacio abriera fuego contra los manifestantes, causando cientos de muertos. Desde ese día podemos decir que el lazo que unía a los rusos con el zar se rompió. El zar era un personaje casi religioso en ese tiempo y era adorado por su pueblo. Bien, a partir de ahí, obreros y campesinos, se van a organizar en asambleas denominadas soviets. Os escribo el nombre aquí: soviet. Los soviets, como digo, son agrupaciones o asambleas de obreros, campesinos y soldados incluso, que protagonizarán numerosos tumultos y presionarán al zar para que hiciera cambios. Finalmente, ante la repetición de estos tumultos y la gravedad de los mismos, el zar acabará cediendo en la creación de un parlamento o Duma. El parlamento, os lo pongo aquí, parlamento, los rusos lo llaman Duma, pero es lo mismo, hablamos de la misma cosa. Un parlamento elegido por sufragio universal y que atendiera a las reivindicaciones de la población rusa. Sin embargo, el zar incumplirá sistemáticamente sus promesas, ignorando los deseos. Desde ese momento podéis pensar que la animadversión, el odio incluso hacia el zarismo fue aumentando en Rusia, pero por otra parte pensad que el zar se comportaba como un monarca absoluto. Es decir, cometió el mismo error que Luis XVI, si recordáis la Revolución Francesa. El malestar no se calmará en los años siguientes y finalmente llegamos a 1917 y antes de ver los sucesos de 1917 vamos a volver al esquema inicial
donde vemos que en el esquema que en 1914 Rusia entra en la Primera Guerra Mundial del lado de Gran Bretaña y Francia, como sabéis. La Guerra Mundial no supuso más que un aumento de la situación de crisis de Rusia, donde el hambre y las penurias que sufría la población había que sumarle el hecho de que los hijos de los rusos morían por miles en el frente. Y por otro lado, Rusia era derrotada sistemáticamente una y otra vez. Podemos decir que si el conflicto ruso-japonés de 1904-5 fue la introducción a la primera fase de la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial será la introducción a la fase definitiva de la Revolución Rusa en 1917. Bien, dicho eso, estos disturbios, volvemos a nuestra página, dicho eso, estos disturbios provocados por el malestar y por los efectos de la Primera Guerra Mundial acabarán provocando la caída del zar. El zar abdicó y finalmente se va a crear un gobierno provisional a cuyo frente se situó este personaje que tenemos aquí, que es Kerensky. Kerensky, digamos que ocupó ese gobierno provisional, mientras que por otro lado los soviets liderados por Vladimir Lenin, aquí tenéis, abajo tenéis el nombre real, Lenin es un apodo. Lenin, líder de los bolcheviques, que era la sección dura dentro del Partido Socialdemócrata. Os voy a hacer un pequeño apunte aquí para que lo tengáis claro. El Partido Socialdemócrata, digamos que tenía dos partes, dos fases, dos componentes. Los bolcheviques, cuyo líder era Lenin, y eran los más radicales. Eran los que no querían ningún tipo de acuerdo con el gobierno, querían simplemente derribarlo y conseguir el acceso al poder de los soviets. Y los mencheviques, que eran los más moderados y que estaban dispuestos a pactar con el gobierno. Los bolcheviques se acabarán imponiendo a los mencheviques, como veremos a continuación. Bien, el protagonismo de los soviets y de Lenin fue subiendo paulatinamente, pero no tenía aún ni la fuerza ni el poder para derribar al gobierno de Kerensky. Su oportunidad llegará con el intento de golpe de Estado del general Kornilov. Vamos a ver aquí este personaje que aquí os pongo es el general Kornilov, y lo que protagonizó fue un intento de golpe de Estado cuyo objetivo era devolver el poder al zar y acabar con la revolución. Kornilov pensaba que Kerensky estaba de su parte, pero no era así. Y Kerensky, viendo que este general estaba dispuesto a asumir el poder y a derribar todo lo hecho hasta ahora, no tuvo más remedio que pedir ayuda a Lenin y los soviets. Kerensky pide ayuda a Lenin y juntos consiguen detener a Kornilov. Sin embargo, con el éxito del movimiento que consigue frenar al general Kornilov, Lenin y los bolcheviques se sentirán lo suficientemente fuertes, dada la popularidad que alcanzaron, para asaltar el poder en octubre de 1917. Mirad, finalmente
Lenin conseguirá el día 25 de octubre de ese mes derribar definitivamente a Kerensky, que huirá, consiguió huir, llegar a Estados Unidos, y donde vivirá hasta 1970, año de su muerte, y Lenin constituía el primer gobierno bolchevique. Mirad, el objetivo de este primer gobierno bolchevique, aquí os pongo en esta imagen, el gobierno bolchevique de Lenin. Los objetivos van a ser los que aparecen aquí. En primer lugar, la salida inmediata de Rusia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, a través del Tratado de Brest-Litovsk, año 1918. Un tratado humillante para Rusia, pero a Lenin no le importó en ese momento. Para él lo más importante era salir de la guerra para poder centrarse en llevar a cabo la revolución, y ya tendrían tiempo de ajustar cuentas. Y por otro lado, basándose en su ideología, repartir la tierra a los campesinos, repartir las fábricas a los obreros y reconocer a las minorías nacionales, es decir, las nacionalidades, los distintos pueblos que formaban la Gran Rusia. Un país, como sabéis, muy, muy grande. Dicho esto, la revolución se ha consumado y termina la Revolución Rusa. ¿Qué pasó con el zar? Bien, estamos en el año 1917, un año después. Con el devenir de los acontecimientos, la familia real será ejecutada por los bolcheviques, serán fusilados, pero de eso ya hablaremos más adelante. Bien, termina este vídeo, espero que os sirva para entender bien este proceso y espero vuestras preguntas si las hay.